enseñando, hablando de los bautismos, la importancia, qué significa y qué es. Algunas veces la gente después de aceptar a Jesucristo están confundidos de bautismos y no saben de qué es o por qué segunda vez o primera vez. Hay muchas preguntas. En este curso de Doctrinas Básicas 1 estamos cumpliendo este curso de bautismo para explicar muy bien. Pero después de entender bien qué es bautismo, nosotros debemos bautizarnos para obedecer al Señor. No es para ser bautista, no es para hacer algo diferente más que obediente al Señor y sus mandamientos. Hay dos ordenanzas, uno es bautismo, el otro es la Santa Cena. Y también en nuestra iglesia nosotros tenemos un requisito, otro requisito en esta iglesia que nosotros hicimos. Para ser un miembro de esta iglesia tiene que terminar con Doctrinas Básicas 1 primero. ¿Por qué? Porque estamos pasando la doctrina básica que creemos en la palabra de Dios, que Dios está enseñando, que es importante que todos de nosotros estamos de acuerdo con la doctrina, ¿ok? Es importante para entender, es cosas básicas, es porque decimos doctrinas básicas, ¿ok? No es algo muy profundo, pero hay cosas importantes como salvación es por fe, no por obras. Entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros para enseñarnos, para sellarnos hasta Jesucristo regresa. Hay cosas importantes, pero si nosotros creemos algo muy diferente, posiblemente esa no es la iglesia para ti. Pero después de Doctrinas Básicas 1, si está de acuerdo y todo, tiene uno, ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ya por fe. Segundo, tiene que ser bautizado bíblicamente. Número 3, tiene que cumplir Doctrinas Básicas 1 para saber si uno quiere ser un parte de nosotros o nosotros queremos usted ser un miembro también, ¿ok? Es para tener la misma doctrina. Es una cosa que estamos enseñando esta mañana de la doctrina sana. Pero solamente para recordarles que este próximo domingo, si no bautizó, necesita bautizarse, ¿ok? ¿Por qué? ¿Porque Pastor Larry dijo? No, porque Dios dijo, ¿ok? En su palabra. Muy bien. Por favor, tomen sus Biblias. Nosotros estamos hablando de calvinista o calvinismo o Calvino, Juan Calvino. Estamos hablando de cosas importantes para entender. Hoy estamos en número 2 de los 5. ¿Okay? Tenemos varias partes. Yo no sé si este de verdad va a ser parte 1 de 3 o parte 1 de 2. Yo prefiero hacer 1 de 2, si es posible. Pero estoy mirando el tiempo que tengo. Es muy poco esta mañana. Por alguna razón, creo que el pastor empezó poco tarde. Como 6 minutos tarde, exacto. Entonces, por eso ya perdí 6 minutos. Pero esta mañana yo quiero enseñar de predestinación. ¿Ok? Predestinación. Algunos tienen miedo para hablar de predestinación porque no entiendan. ¿Ok? Pero también algunos usan eso para enseñar que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por solamente algunos, no todos. Algunos enseñan de calvinista. Enseña que Jesucristo vino aquí y Él planeó para algunos ir al infierno y algunos ir a los cielos. Y si no era por Dios para llamarle, elegirle, no tiene ninguna palabra en este de salvación. No es tu decisión, es por su gracia. Ellos enseñan, que voy a mostrarle exactamente qué enseñan. Momentito, porque voy a leer. ¿Okay? Cuando yo estudié de calvinismo, yo no solamente estoy tirando mis pensamientos. Yo fui para estudiar también su doctrina que están enseñando. Y voy a decirle algo. Me afectó. Qué depresión sentí, deprimido. ¿Por qué? Porque toda la doctrina está enseñando que de verdad el hombre no puede tener una esperanza en su salvación. Espero que estoy elegido. Yo no sé. Escuché una historia muy triste de un hombre que estaba llorando y llorando. Escuché hace poco tiempo. El hombre pensó que era uno de los elegidos, predestinados. Estaba seguro. Pero él empezó a tener problemas con drogas. Y está llorando. Y él dijo, yo pensé que cuando acepté a Jesucristo, yo era uno de los elegidos, predestinados. Pero porque tengo problemas con drogas, es obvio que no soy uno de ellos y ya me voy al infierno. Puedo decirle que hay mucha confusión de predestinación. Puedo decirle también que va a encontrar la palabra predestinado o predestinación solamente 4 veces en la Biblia, en Efesios y Romanos, solamente 4 veces. Y cada vez cuando está leyendo de predestinación,
si leen su contexto, no está hablando de predestinado al infierno o los cielos. De verdad, no existe un versículo en la Biblia que enseña que Dios predestinó a algunos al infierno o los cielos. Es lo que enseñan por el concepto resumen después de leer predestinados. Entonces significa, nosotros no podemos tomar libertad para hacer un resumen o nuestros pensamientos o para, ¿cuál es la palabra que busco? Cada uno tiene su interpretación. Nosotros no tenemos libertad para interpretar la Biblia como queremos interpretar y varios mensajes diferentes, doctrinas diferentes. Cada iglesia, si regresa a la Biblia nos enseña una doctrina, ¿ok? En cada caso, en Romanos 8, 29 y 30, en Efesios capítulo 1, 4 a 6 y versículos 11 a 12 en Efesios, habla de predestinación 4 veces. Cada vez está hablando del cristiano, los que son salvos, los que aceptó Jesucristo. Dios predestinó para ser como su Hijo Jesucristo. Estamos en un proceso de cambiar. Ahora porque yo acepté Jesucristo, estoy predestinado para ser como Jesucristo. Él va a empezar a cambiarme, enseñarme las cosas. Él va a tomar control para llevarme al punto para ser más y más como Jesucristo. Es que la palabra enseña. Dios dijo aquí en su palabra, Él no quiere para nadie el infierno. Yo voy a mostrarle todo eso por la palabra de Dios en los 2 o 3 próximos servicios de predestinación. Pero aquí, la posición del calvinista, yo leí como 30 versículos favoritos de los calvinistas para enseñar de elección o llamado o predestinado. Y puedo decirle con todo mi corazón, con todo amor, en cada uno de ellos, cuando empecé a estudiar hasta algunos versículos, hasta las palabras en griego y hebreo, depende de dónde está Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, puedo decirle que yo encontré cada vez estaba tomando fuera de su contexto, enseñando. En Romanos capítulo 9, ¿cuántos de ustedes leyeron Romanos capítulo 9? Leemos manos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que de verdad, pastor, me causa confusión? ¿Ok? Si algunos sí, algunos no. ¿Ok? Si cuando leemos capítulo 8, 9 y 10 sin parar, literalmente lee los 3 capítulos juntos, está en su contexto, no va a estar confundido. No podemos pasar 3 o 4 versículos y leer eso y empezar a preguntar, ¿qué significa? ¿Qué significa? No. En Romanos 9 puede causarle pensar que Dios escogió a algunos y a algunos no. Tenemos que entender la Biblia. Elección, algunas veces está hablando del cristiano, algunas veces Israel. Recuerda esta promesa de Dios a Abraham por su simiente. Él eligió Israel. Dice literalmente, promesa era a Abraham y por el simiente viene por Isaac. Eso es porque dice en Romanos capítulo 9, todos en la casa de Abraham no son de Abraham. Okay. O está enseñando, perdón, yo voy a causar confusión aquí. No todos en la casa de Abraham son de la familia de Abraham. Está diciendo que algunos físicamente están en la familia, pero no todos están en fe, espiritualmente. Okay. En Isaac, Dios va a llamar su simiente. Simiente, Pablo dijo, el simiente de Jesucristo que vino por Isaac como 42 generaciones. Pasó. Es una promesa a Abraham que él va a usar. Puedo ofrecer que capítulo 9 no está hablando de él escogió a algunos del infierno y a algunos a los cielos, pero puedo ofrecer que él está hablando de servicio. Él está hablando y él empezó en capítulo 9, versículos 1 a 4. Pablo está diciendo, oh Israel, mis hermanos, oh si yo pude sufrir para ellos, para llegar a la verdad, Israel, que Dios escogió, hay varios de ellos que murieron por su falta de fe y obediencia. Podemos ver ese proceso. Pero Él tiene un remanente. Pero Él trató también el Antiguo Testamento con naciones diferentes. Su promesa con Israel. Pero el servicio cambió cuando llegó Jesucristo para todos individualmente. Todos los gentiles y judíos. El Señor dijo y hizo muy claro que no hay diferencia. Cada individuo
Y Él está diciendo que llamó a todos para aceptar a Jesucristo. Pero los que rechazan Jesucristo no va a ir a los cielos. Es muy claro. La Biblia enseña eso. Los versículos aquí que dice en Romanos y Efesios, cada uno, cuando está hablando de predestinación, literalmente está hablando el cristiano que Dios predestinó. No voy a decirle otra cosa. La Biblia está muy claro que Dios dijo que Él es soberano. Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. Es exactamente lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios también sabe si tú vas a aceptar a Jesucristo o no. Él sabe. Él sabe el futuro. Él dijo Jesucristo. Con Jesucristo, cuando Él dijo que Él también eligió a Jesucristo para ser el primero entre muchos hermanos. Y todos los que aceptan a Jesucristo somos adoptados en la familia como padre e hijos. La palabra nos enseña. Pero también la palabra enseña que Dios sabe qué vamos a hacer, ¿no? Pero Pablo está empezando en capítulo 9 peleando. ¿Quién somos nosotros para decir Dios que Él está mal? Él no está diciendo que Él es mal porque Él escogió a algunos del infierno y a algunos a los cielos. Él está hablando, ¿quién puede empezar a juzgar a Dios si Él quiere tener misericordia en una familia y no en el otro? Usar el otro para mostrar su poder en los que son negativos, los malos, para usarles, para mostrar a los otros, para tener fe. La palabra dice, Dios va a mostrar su poder. ¿Quién somos nosotros para pelear con Dios? Para decirle que Él puede hacer y no puede hacer. Tener misericordia donde Él quiere misericordia. Pero no está hablando de salvación. Está hablando del poder de Dios y quién somos nosotros para juzgar. Pero están hablando que, hey, mira, Pablo dijo, hey, judíos, Israel, ustedes tienen la ley, los profetas y todas estas cosas y rechazaron. Ahora el servicio pasa a todos. Cuando Jesucristo vino, es un misterio. Dios quiere relación con nosotros, como padre e hijos. En Efesios dice que la iglesia, los que aceptan a Jesucristo, es como una esposa a Jesucristo. Él quiere relación con nosotros, de amor, para andar con Él. Pero permíteme leer el punto que ellos hacen. Hay dos lugares, yo voy a leer para mostrarles de los calvinistas, que yo pensé que es digno para leer, para escuchar. Su punto de vista es que de verdad, a algunos Dios eligió por los cielos desde el principio, Él predestinó desde el principio, a algunos del infierno, a algunos los cielos, y no puede hacer nada para cambiarlo. ¿Okay? Escucha eso, yo saqué dos artículos. Uno, de elección incondicional, dicen. Recuerda, no estoy leyendo lo que dice la Biblia, estoy leyendo lo que ellos enseñan. ¿Okay? Uno, en segundo lugar, los reformadores enseñaron que Dios actúa incondicionalmente y de acuerdo con sus propios propósitos soberanos a llevar al hombre a un estado de fe. ¿Okay? De esta manera, el calvinismo dice que Dios elige llevar a los hombres a la fe y su elección no depende de la obra ni la voluntad de la persona que se salva. Solo la gracia de Dios, es decir, el favor merecido de Dios, es responsable de la salvación del hombre por medio de la fe, ya que los hombres son depravados y incapaces de actuar por sí mismos, separados de la gracia de Dios, dicen. En ese punto, la enseñanza de la Biblia también reafirma las opiniones de los reformadores, dicen. La Biblia enseña, dicen, repetidamente que nuestra fe es un don. Efesios 2, 8 y 9, es la verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y que nuestra llegada a la fe debe ser predecida por la obra regeneradora de Dios en nuestro corazón para producir arrepentimiento. En Juan 6, 44 dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, dicen. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ok, la palabra dice ese también. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Exactamente que dice la palabra. Filipenses 1:29, porque por vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Okay? Están empezando a usar la palabra de Dios, es correcto, todo lo que está diciendo es correcto, pero mira aquí, puesto que la depravación del hombre no deja incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad. Eso no es correcto. Vamos a ver eso en la Biblia, ¿ok? Estoy diciendo, pero vamos a mostrarlo en la Biblia entre hoy y el próximo domingo. Puesto que la depravación del hombre lo deja incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad. Nosotros hablamos de esto, recuerdo hace 3 semanas, cuando dice buscar a Dios y todo enseñamos para buscarle. Entonces es claro que Dios debe escoger actuar primero para traer a los hombres a la fe. De otra manera, ningún hombre jamás sería salvo. Dice aquí, Dios debe elegirnos para la fe para que la salvación sea posible. Es que enseñan. Okay. A otro yo saqué para mostrarles que es más directo. Okay. Es un párrafo. En mi opinión, este es 100% herejía. 100% herejía. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es herejía? ¿Escucharon de la palabra? Ok, literalmente es creencia, opinión contraria a doctrina religiosa ortodoxa. Está diciendo que es creencias y enseñanzas contra la Biblia. Okay. Voy a decirle algo. Cada iglesia, no importa su nombre, si pasa la Biblia, cada uno de nosotros debemos enseñar la misma cosa. Está en la palabra, pero ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces tenemos pastores que repiten que aprendieron de otra persona. Muchos enseñan lo que leyeron en comentarios o que alguien les enseñó sin leer toda la Biblia. Nosotros no podemos tomar solamente una porción aquí, allí y decir que la Biblia enseña. Las cosas que ellos repiten es la verdad, pero no significa que dicen, y podemos verlo si leemos antes y después en su contexto y cuando leemos toda la palabra de Dios. ¿Puedo decirle algo? Hay mucho en la palabra de Dios cuando estoy diciendo, este versículo dice aquí por allá, mira por acá. Puede ver que están en libros diferentes algunas veces, en capítulos diferentes algunas veces. ¿Qué hice? Yo fui para estudiar el tema, estoy mostrándole allí donde está clarificando. Hay poco más información en los lugares cuando estamos estudiando. Para nosotros entender mente de Dios, nosotros tenemos que parar a leer libros de otros hombres y mirando YouTube para nuestra educación de la Biblia. Es un peligro. Hay gente allí va a enseñarles cosas para guiarle afuera de la Biblia. Nosotros tenemos que regresar a la Biblia. La palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos y enseñarnos. Y cuando nosotros empezamos a leer libros de otras denominaciones y YouTube de otras denominaciones, estamos escuchando para convencernos cosas sin tomar en cuenta toda la Biblia. ¿Me explico? Esta iglesia no es diferente de cualquier otra iglesia que existe. Yo no conozco una iglesia donde gente no está buscando en YouTube o internet porque es más fácil que simplemente leer la palabra de Dios. O ellos creen que yo no puedo aprender, yo voy a leer, no voy a entender. La palabra de Dios dice que vamos a aprender, pero tenemos que tomar paciencia y leer la palabra de Dios. Lea un capítulo después del otro. En Romanos, ¿sabes qué yo hice cuando yo tomé este capítulo 9 y 10 que ellos usan contra? Yo literalmente leí capítulo 1 hasta el último capítulo, sin parar. Todo el libro de Romanos. Cuando lo hice, era muy claro. Era muy fácil para entender. Pero cuando yo voy a leer poco aquí, poco allí, yo puedo estar confundido. ¿Me explico? Entonces, iglesia, yo no puedo decirle qué importante es para nosotros leer la palabra de Dios en total. No solamente algo aquí y allí, escuchar opiniones de otros. Aunque como alguien dijo, tenemos que considerar como los que enseñan calvinismo. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos. Hay más católicas y musulmanes y otras religiones. Pero si rezamos la Biblia, podemos llegar a la verdad. Permíteme, si puede tener paciencia conmigo por estos próximos 2 domingos. Quiero mostrarle en la palabra. Voy a decirle algo. Podemos decir que este suena
como está diciendo que Dios escogió a la gente a salvación, algunos y algunos no. Suena así, ¿ok? Puede sonar así o posiblemente 2 o 3 otras opciones. Pero cuando llegamos a la Biblia y la Biblia dice que no es tenemos que eliminar eso. ¿Ok? Posiblemente es A, B o C. Pero si el Señor eliminó A, es solamente B o C. ¿Ok? Permite a la Biblia enseñarnos y guiarnos. ¿Ok? Aquí es el otro, dice, Dios escogió desde la eternidad a aquellos que Él traerá así para ser salvos. Aquellos a quien Dios escogió recibir salvación únicamente a través de Cristo. Aquellos a quien Dios no ha elegido para recibir la justa ira de Dios por sus pecados. Dios extiende misericordia a los elegidos y la niega a los que no son elegidos. La salvación de una persona se basa únicamente en la elección soberana de Dios. La elección de Dios no se basa en ninguna virtud, mérito o fe prevista en esas personas. Más bien, su elección es unilateral y incondicionalmente basada únicamente en su misericordia. La voluntad o la fe de un hombre no salvo la voluntad o la fe de un hombre no salvo no tiene ninguna influencia en su salvación. Una persona no puede aceptar la salvación a menos que Dios la haya elegido y regenerado. Cualquier persona que haya sido elegida será salva porque Dios la ha elegido. Él puede ser salvo solamente si y porque Dios lo eligió incondicionalmente desde la eternidad. Es que enseñan. Okay. Una pregunta, ¿eso suena correcto a ti? ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios? Puede decir que yo tengo conflicto con eso. Okay. Yo puedo tomar el resto de esta mañana y mostrarle contra por 2 o 3 horas en la palabra de Dios. Cuando la palabra dice que no es así, no es así. Nosotros tenemos que cuidar también. Okay. Voy a decirle en qué. Okay. No podemos tomar algunos versículos que suena como predestinación, que Dios nos eligió para decir que eso es así, cuando no tenemos ningún versículo que dice claramente, directo, que Dios escogió a algunos del infierno y a algunos a los cielos. ¿Okay? No podemos hacerlo. Pero los que aceptan esta teología rechazan muchos versículos en la Biblia que dice que salvación es para todos. Literalmente no quiere verlo. No es igual mal de nosotros para decir que no entiendo predestinación, entonces no quiero verla. Sí, tenemos que ver los dos. ¿Predestinación existe? Sí, pero está hablando de qué. ¿Elegidos existen? Sí, pero está hablando a Israel o los cristianos, o Dios eligió a alguien para mostrar su poder. Hay cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿hay los llamados? Sí. ¿Elegidos? Sí. Pero tenemos que entender en la Biblia qué está explicando. Tenemos que aceptar toda la palabra para entender que no hay contradicciones. Para aceptar calvinismo, está dividiendo la Biblia y no acepta toda la palabra. Porque hay conflictos, contradicciones. ¿Me explico? Si cree que salvación está en alguien diferente que Jesucristo, hay conflicto en la Biblia. Si cree que su salvación es por obras, en la palabra de Dios, la doctrina, hay conflicto en la palabra de Dios. Si cree que tiene que hablar en lenguas para probar que tiene Espíritu Santo, hay conflictos en la palabra de Dios enseñando contra eso. Pero cuando entiende predestinación, cada vez cuando habla de predestinación, literalmente está hablándole al cristiano. Dios predestinó nosotros para ser como Jesucristo. No, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que cuando yo di mi vida al Señor Jesucristo, es como toda mi vida cayó en pedazos? ¡Ah! ¿Quién puede decir eso? Yo sí. Okay, alguien más, después de aceptar a Jesucristo, cosas pasaron en su vida que no entendió. Dios, te di mi vida y todo. Yo no entiendo por qué ahora eso está pasando, el otro cosa está pasando. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que, yo puedo dar testimonio de eso? Okay. ¿Tienen una idea de qué está pasando? ¿Sabes qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que Dios predestinó a los que aceptan a Jesucristo para conformar a la imagen de su Hijo. Primera cosa que tenemos que hacer es aprender cómo morir a nosotros mismos.
Y Él trae las cosas a nuestra vida para causarnos hacer exactamente eso. Es proceso. Oh, qué mal. Yo no puedo ser cristiano porque mira las cosas malas que pasó en mi vida. Dios está empezando a rompernos para formarnos, para ser como Jesucristo. Es que la palabra dice, predestinado para ser como Jesucristo. Él predestinó desde el principio. La palabra dice que nos conoció antes que nacimos. Él sabe qué decisiones que vamos a hacer o no, pero nosotros tenemos que hacer decisiones. Mira aquí, Curtis Hudson explicó eso. Esta mañana no quiero dejarle mal, pero voy a dejarle con los comentarios y todo para entender el contexto. Por favor, regrese este próximo domingo, porque yo voy a mostrarle pedazo por pedazo por pedazo, mostrarle en la palabra de Dios versículos hasta su cabeza. Va a ser este. ¿Ok? Probando el punto. Que salvación es por fe y es para todos los que creen en Jesucristo. ¿Ok? Un versículo es suficiente, pero ¿qué va a hacer con 100 versículos? ¿Me explico? Okay. Aquí, ¿cuántos de ustedes conocen a Curtis Hudson o escuchó de Curtis Hudson? ¿Alguien? ¿No? Ok, bueno. Él es famoso también como algunos otros que conocen posiblemente. Pero aquí dice, por elección, él está hablando bíblicamente, él dijo, por elección incondicional, Calvino quiso decir que algunos son elegidos para el cielo, mientras que otros son elegidos para el infierno. Y que esta elección es incondicional, es totalmente de parte de Dios y sin condición. Por elección incondicional, Calvino quiso decir que Dios ya ha decidido quién será salvo y quién será perdido. Y el individuo no tiene absolutamente nada que ver con ello. Solo puede esperar que Dios lo haya elegido para el cielo y no para el infierno. Esta enseñanza está tan claramente en desacuerdo con las invitaciones a los pecadores que se repiten a menudo en la Biblia para que vengan a Cristo y sean salvos, que algunos lectores pensarán que exagerado la doctrina. Por lo tanto, citaré a Juan Calvino en su Institutos, libro número 3, capítulo 23. Dice aquí, no todos los hombres son creados con un destino similar, sino que para unos está predestinada la vida eterna y para otros la condenación eterna. Por tanto, todo hombre, al ser creado para uno o el otro de esos fines, decimos que está predestinado a la vida o a la muerte. ¿Okay? En predestinación, otra vez, voy a decirle que no está predestinando por el infierno o los cielos, pero está hablando al cristiano que aceptó a Jesucristo, predestinado para ser como Jesucristo. Está en el contexto. No es difícil para ver, pero ahora porque les dije eso, busca por sí mismo, cuando llegue a la casa, en Efesios capítulo 1, versículos 1 a 4, 11 y 12, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, y puede ver por sí mismo, se lea antes y después, está hablando cristianos. ¿Ok? Pero aquí dice, así el calvinismo enseña que es decisión de Dios que algunas personas sean condenadas para siempre. Él nunca tuvo la intención de salvarlas. Él las predestinó a ir al infierno. Y cuando Él ofreció la salvación en la Biblia, no se le ofrece a quienes fueran predestinados a ser condenados. Voy a probar eso otra vez. Y cuando Él ofrece la salvación en la Biblia, no se la ofrece a quienes fueran predestinados a ser condenados. Se ofrece únicamente a quienes fueron predestinados a ser salvos. Esta enseñanza insiste en que no debemos tratar de ganar a los hombres para Cristo, porque los hombres no pueden ser salvos a menos que Dios haya planeado que lo sean. Y si Dios ha planeado que se pierdan eternamente, no vendrá a Cristo. Existe la doctrina bíblica de la presencia de Dios, la predestinación y la elección. La mayoría de los cristianos eruditos concuerdan en que Dios tiene su mano controladora sobre los asuntos de los hombres, y nosotros también creemos eso. Concuerdan en que, según la Biblia, Él selecciona
e individuos como Abraham, Isaac, Jacob y David como instrumentos para hacer ciertas cosas que Él ha planeado. Podemos ver eso también, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia. Okay. Él hizo a algunos y planeó unos y usó a ellos por su gloria y honra para guiar con Moisés. Podemos ver eso. La mayoría de los cristianos concuerdan en que Dios puede elegir una nación particularmente que eligió a Israel, a través de la cual dio la ley, los profetas y finalmente a través de quien vendría el Salvador mismo. Y que existe una doctrina bíblica de que Dios conoce de antemano todas las cosas. A menudo he dicho, ¿se les ha ocurrido alguna vez que a Dios nunca se le ocurre nada? Dios en su presencia sabe quién confiará en Jesucristo como Salvador. Es la verdad, pero en la palabra de Dios dice que es nuestra decisión, aunque Él sabe qué decisión que vamos a hacer. Él dijo que nos conoce desde ese principio, pero cada uno de nosotros vamos a escoger. Y Él ha predestinado a ver que sean justificados y glorificados. Él guardará a todos aquellos que confían en Él y se encarguen de que sean glorificados. Pero la doctrina de que Dios eligió a algunos hombres para el infierno, que nacieron para ser condenados por elección propia de Dios, es una herejía radical que no se enseña en ninguna parte de la Biblia. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ok, ¿qué dice aquí en Efesios 1:4? Dice aquí en 1:4 otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él tiene deseo para todos desde el principio. Él empezó con Adán. Pero mira qué pasó con Noé. ¿Qué pasó? Porque Él mató a ellos. Porque ellos rechazan. Y Dios escogió a Israel, una promesa a Abraham para usar una remanente allí porque las naciones rechazan. Y Dios trata con ellos como naciones. Pero cuando Jesucristo vino, es individuos. Cada individuo. Pero siempre era por fe. Por fe a Abraham. ¿Recuerdan Hebreos, capítulo 11? Por fe andaron. Y por fe nosotros hoy en día. Dice aquí, el versículo no dice nada acerca de ser elegido para el cielo o el infierno. Dice que somos elegidos para que en Cristo debemos ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Bajo el mismo punto, Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en el nombre, Él os lo conceda. Aquí el versículo no dice nada acerca de ser elegido para el cielo o el infierno. Dice que somos elegidos para ir y dar fruto, servicio. Elegidos para ir y dar fruto, lo que simplemente significa que cada cristiano es elegido para ser un ganador de almas. El fruto de un cristiano son otros cristianos. Podemos ver también Proverbios 11:30 que dice, el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Ese es en Proverbios 11:30. Mira aquí, la Biblia enseña, aquí en 2 Pedro 3:9. La Biblia enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué dice aquí? El Señor, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene, ¿por qué? Sino que es paciente, ¿para qué? Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese solo es suficiente, mostrando que Dios no quiere enviar a nadie al infierno. ¿Okay? Dios hizo un plan desde el principio. Él planeó. Él ordenó desde el principio para nosotros vivir justo, santos, andando con el Señor. Pero muchos dicen, no.
Podemos ver eso con Israel. Dios envió de Israel de Egipto. Y cuando salió de Egipto, fuera allí, hay 12 espías fuera allí, pero 10 regresaron que no podemos. Si lee la historia, puede ver que los 10 murieron allá en el desierto. Y los 2 que dicen que sí, pasaron más tarde. Pero hay consecuencias. Mientras 40 años en el desierto, cuando Moisés subió a la montaña y regresó, recuerda, algunos están contra Dios y son ídolos. ¿Y qué pasó? Moisés dice, los que para Dios en ese lado, los contra Dios en ese lado, los para Dios en ese lado. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? Abrió la tierra, ¿recuerda? ¿Y qué pasó con ellos que está contra? Hundieron y él le hizo ¿qué? Cerró. ¿Por qué? Rechazaron. No es porque él dijo, perdón, ustedes no saben, pero yo hice a ustedes para ir al infierno. Está contra la palabra. No, ellos hicieron una decisión y él dijo, los para Dios en ese lado, los que no aquí. ¿Quién hizo decisión para separarles? ¿Quién hizo decisión para ir allí y allá? Ellos. Es ellos, porque Dios tiene la iglesia que empezó. Él empezó una promesa con Abraham, pero ahora los de la familia de Abraham, los judíos, no todos son judíos que nacieron judíos, pero los por adopción. Somos hijos de Dios por adopción, por fe. No todos en la familia de Abraham son de Abraham. Ok, él tiene una familia grande, pero no todos son de fe. No todos están en ese remanente, los que tienen fe. Aquí podemos entender que cuando decimos que Dios nos llamó, la palabra de Dios dijo que Él nos llamó a todos a aceptar a Jesucristo. Por el tiempo, mi tiempo ya se fue, no hay más tiempo. Pero yo quiero decir que yo dejé a ustedes con lo que enseña calvinismo y predestinación. Por favor, como tarea, lea esa semana capítulo 8, 9 y 10 de Romanos. ¿Ok? ¿Puede hacer eso por sí mismo? Lea y permite a Dios mostrarle que Él está hablando a los cristianos cuando habla de predestinación. Y literalmente Él dijo allá en los versículos que está predestinado para nosotros cambiar para ser como Jesucristo, donde Él es el primero entre muchos. Pero cuando Él está empezando a enseñar en capítulo 9, cuando Él dijo aquí, Él tiene misericordia donde Él quiere misericordia y donde no. Él no está hablando de cielos y el infierno. Él está hablando con gente que Dios usa por su gloria y su fuerza, mostrando su poder. Y Dios puede hacer que Dios quiere hacer, pero su voluntad es para todos ser salvos. Dejé a ustedes pensando, es como un huracán que pasó esta mañana. Okay, pero próximo domingo yo quiero empezar a mostrarle, tomar cada punto y voy a darle varios versículos para mostrarle, para quitar cualquier confusión de este punto. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Gracias por su paciencia. Perdón si están aburridos o asustados, pero voy a decirle algo. La palabra no nos enseña que Dios hizo a algunos los cielos y hizo a algunos para el infierno. Ningún versículo. Ellos llegaron a esa determinación después de leer cosas fuera de su contexto y no considerando toda la Biblia. Tenemos que leer toda la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué Larry está enseñando ese tan profundo ahorita? Voy a decirle por qué. Porque este movimiento está entrando a las iglesias bautistas y otras iglesias ahorita más fuertes aquí en México. En Estados Unidos por mucho tiempo. Ya ese no es nada nuevo. Pero aquí está empezando más fuerte. Especialmente tenemos a algunos de nuestros miembros que estaban allí en esta conferencia de calvinismo hace pocas semanas. Yo creo que es tiempo para nosotros saber qué dice la palabra antes que estamos engañados a pensar que yo no voy a evangelizar, está contra la Biblia. Él dijo evangelizar. Pero no hay necesidad. Los que van al infierno o los de los cielos no hay razón. Y algunos enseñan eso. No todos. Pero ese es más de los calvinistas. O Juan Calvino. Enseña que no nada puede hacer. Y empezaron a usar versículos. Sí, hasta el punto. Pero yo tomé 30 versículos. 30 de sus favoritos. Yo fui a sus favoritos. Literalmente la lista dice los 30 versículos favoritos de los calvinismos. Yo empecé a estudiar cada uno por uno. Hace 2 semanas yo empecé.
yo no lo terminé. ¿Sabes por qué? Porque yo vi vez, después de vez, después de vez. Están usando porción fuera de su contexto y cada versículo estaba así. Después de como mitad, yo decía, ya no más. Y yo puedo ver qué está pasando aquí. Tenemos que tomar toda la palabra de Dios y permite la palabra de Dios explicar la palabra de Dios. No vamos a leer a poco aquí, allí y decir que yo voy a decirle qué dice Dios. Permite a Dios explicar a sí mismo. Nosotros vamos a hacerlo este próximo domingo. ¿Okay? El 9 de marzo yo planeé para ir a Argentina. Ya yo cancelé este viaje y no voy a Argentina. Hace 2 domingos yo fui a Cancún por ordenación de Ángel Trejo y todo. Pero yo voy a quedar aquí y vamos a continuar nuestro estudio. Tenemos 5 puntos. Estamos en punto número 2. Pero el número 2 es más fuerte que algunos. Pero pon su cinturón. Tenemos que entender qué dice la palabra para no permitir al diablo engañarle en cosas que no es bíblico. Amén. ¿Está bien? Dios le bendiga. Vamos a orar y nuestra ley, si ustedes quieren pasar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Padre, que nosotros tenemos salvación en Jesucristo porque ama al pecador. Tu palabra dice varias veces que ama al pecador y que Jesucristo vino para todos los que creen en Jesucristo, pueden invocar con la boca para aceptarle como Señor y Salvador. Padre, gracias por eso. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por decirnos varias veces, en varios lugares tu palabra, que nos ama y nos llama a arrepentimiento para servir a su Hijo Jesucristo. Oh Padre, por favor, sea alguien aquí esta mañana que empezó a seguir enseñanzas como esta enseñanza que ya están elegidos o predestinados al infierno o los cielos. Oh Padre, por favor, ayúdales. Ayúdales para ver la verdad. Ayúdales para ver en el contexto de tu palabra. Por favor, abre sus corazones. No permite ellos tirar un montón de los versículos mostrando en tu palabra contrario de eso. Todos pueden ser salvos. Salvación es para todos. Tu palabra enseña eso en muchos lugares. Ayúdanos para aceptar eso. Y Padre, por favor, cuida nuestros corazones, nuestras mentes. No permita, Padre, el diablo jugar nuestra mente para causarnos confusión. Padre, tu palabra dice en los últimos días, antes que regrese para nosotros, hay varias que tiene ese comezón de las orejas para escuchar y siempre estudiando, pero nunca llega a la verdad. Padre, ese es uno de los ejemplos. Ayúdanos para dividir correctamente tu palabra. Ayúdanos para estudiar tu palabra, no YouTube y otras cosas donde gente está enseñando y usando la Biblia para probar sus puntos de vista. Pero enséñanos por tu Espíritu Santo en la palabra de Dios para tener algo para confirmar. Porque, Padre, nosotros dependemos del Espíritu Santo que mora en nosotros para abrir nuestro entendimiento, como tu palabra dice. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Amén. Gracias nuevamente por estar aquí esta mañana. Este próximo domingo continuamos. Esta mañana el golpe. Este próximo domingo vamos a ver y mostrar la palabra de Dios para hacer, ok. Muy bien. Dios le bendiga. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.